Verso 2. Habrá tanta maldad de que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Esto lo he visto con personas, lógicamente, que han estado cerca de mí, que de cierta manera nos conocimos de alguna u otra manera sirviendo a Dios. Pero realmente hay personas que ya no han querido seguir con Dios por la maldad que otros, de cierta manera, que deberían apoyarlo a ellos o estarían con ellos, no los apoyaron en su momento. Entonces desarrollaron maldad, y la maldad, ¿qué hizo? Que otros se alejaran de Dios al ver que había maldad en otros. Realmente ver esto no es cosa nueva. Créanme, a mí me ha tocado a veces un tiempo de decidir. He estado en ministerios, he estado en varios lados tratando de colaborar, pero me he dado cuenta que hay un momento en que los ministerios, ya sea de alabanza o predicación o cualquiera, ya no pueden seguir porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, otros quieren hacer una cosa de una manera, otros quieren hacerlo a otra manera, de tal manera que tenemos que tomar una decisión. Y a veces ha pasado que se divide el ministerio o algo así. Pero algo que bendigo a Dios es siempre que me he despedido de ellos sin demostrar maldad, sin hacerle efecto, siempre esperando que ellos un día regresen. Espero que estén ahora sirviendo a Dios, buscando a Dios, para no caer en esto que habla la Biblia, que habrá tanta maldad que algunos ya negarán querer a alguno. Gracias a Dios, Dios me ha dado amor y he tratado de compartirlo, tal vez no de una manera abierta porque ya no los veo, pero de cierta manera a veces en mis oraciones le digo al Señor: bendice a tal persona y ayúdalo a que siga contigo, Señor. Entonces eso es algo que nos ayuda a superar la maldad para contrarrestar las personas que practiquen maldad. Verso 13. Después de que nos describe todo el Señor de lo que está sucediendo, dice: pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Como que dice, el que supere los rumores de guerra, el que supere los rumores de terremoto. Van a ir noticias, van a ver esto, son rumores. Pero no se va a aplicar, no va a poner: ay, Cristo va a venir y que no sé qué, y miren que... No, tranquilo. Son señales, son sucesos que van a venir. Aquel que supere que lo están odiando, familiares, amigos, familia, hijos, niños, no sé. Aquel que supere que ciertos hermanos que anduvieron un tiempo y ahora no quieren ni verlo. Aquellos que hagan todo esto, dice el Señor, pero perseveren y sigan hasta el final, serán salvos. Como que dice, el reto es superar cada uno de estos acontecimientos. El reto es no desmayar, no enfriar el amor, no dejar de buscar a Dios. El reto es superarlo. Aquellos que leen, aquellos que entienden, aquellos que saben que su compromiso no es con los hombres, es con Dios. Ese es el reto. Esos serán salvos. Verso 14. Aquí sí nos da una verdadera señal, porque dice: y esta buena noticia, ¿cuál? ¿Sí? Del reino, que es el evangelio, que es él, que la salvación, será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan, el evangelio, lo escuchen, aunque no se conviertan. Entonces vendrá el fin. La señal verdadera es que este evangelio llegue a todas las naciones, que todas las naciones escuchen de él. Entonces vendrá el fin. Entendamos lo que estamos leyendo. Digamos, los terremotos, vuelvo a recalcar, pero una señal que sí nos debe interesar es que este evangelio, es por ello que hoy se predica en las calles, se predica en las redes sociales, donde sea, entendamos por qué es necesario, porque vamos para el fin. Entonces, este evangelio será anunciado a todo el mundo, a toda criatura. Entonces vendrá el fin. Antes de empezar el verso 15, quiero hacer algo que es importante entender. Digamos, recuérdense que le preguntaron: ¿cuándo sucederá esto? Y parecía que él debía contestar lo que él dijo, que el templo sería destruido, pero no contestó eso. Empezó a hacer recomendaciones
y recomendaciones y llega a la señal que sí le debemos poner atención, el anuncio del Evangelio a todo el mundo. Entonces, en el 15, ahora sí empieza a contestar la destrucción del templo. Aquí viene la primera pregunta de Dios. Después de las recomendaciones, él empieza a hablar de lo que le habían preguntado. Entonces dice, el profeta Daniel escribió acerca de la horrible abominación, aunque quise sacrilegio, pecado, cuando ustedes lo vean en el lugar santo, que es el templo, para ellos, el que lea, entienda. Primero tenemos que entender, después de la recomendación, vuelvo a hacer, entonces ahora contesta cuándo será destruido el templo. Él le dice, cuando ustedes vean la abominación y la desolación. ¿Cuál es la abominación? El haberlo sacrificado. ¿Cuál es la desolación? El que el velo se rasgara. Ya no había nada que esconder ahí. ¿Saben por qué el velo existía? Porque el velo era donde nadie, digamos, el velo existía porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Porque ahí estaba Dios. Entonces, cuando el velo se desgarra, pues ya no iba a estar Dios ahí. La desolación, digamos, el verdadero sentido para que existiera el templo de Jerusalén, ya no tenía por qué. Era una casa, digamos, el que le daba sentido era la presencia de Dios. Entonces dice, la abominación, el pecado, no creer, no recibir a Cristo, crucificarlo, la desolación, Dios se fue de ahí. Ya no estaba Dios ahí. Entonces, el que lea, dice Cristo, entiende, Daniel nos habló y enseñó las 70 semanas desde Daniel hasta Cristo. Eso es. Y hoy en día hay tantas personas que siguen las 70 semanas, pero las hacen desde Daniel hasta que Cristo venga, y no es así. Las 70 semanas es de Daniel a Cristo. Lógicamente eso es escatología, lo estoy comentando nada más, no estoy dando exactamente las citas, pero el Señor me ha ayudado a entender que era para su primera venida, porque la segunda venida Él la está describiendo aquí. Él no está hablando aquí de su primera venida, está hablando de su segunda venida. Y si Él ya cumplió la primera, que es la que reveló Daniel, y que tenemos que entender, estoy hablando porque se rasgó el velo, porque crucificaron, porque fue la abominación más terrible que Israel pudo haber hecho, rechazar a su Mesías y venir y dejar que realmente crucificarlo, como quien dice, escogieron más a Barabás, que era un ladrón, que simbolizaba a Satanás, y prefirieron matar y crucificar a Cristo. Entonces eso nos debe dar la abominación y desolación que Daniel escribió, para que cuando lógicamente hablaba de que iba a ser desolado Israel, y aquí fue desolado, fue dejado por Dios, por la presencia de Dios en el templo. Verso 16. Como ya no está Dios, quien era el que peleaba las batallas por Israel, lo defendía, era la presencia, es la tierra santa, el lugar santísimo. Digamos, ahí ya no había un porqué a la nación, ya el plan había cambiado, ahí cambiaba el plan. Empezaba el anuncio del Evangelio de las estrechas fronteras del judaísmo. Cuando hablo del judaísmo, como que dice todo el judaísmo y 12, y los demás creyendo en el Evangelio. No fue toda, no, 12, y los demás que creyeron, ya hablemos 70, 100, no sé, un número por ahí, pero no era toda la nación. Desde esas estrechas empieza el anuncio del Evangelio. Por ello es que él dice en el verso 16, los que están en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque el templo Jerusalén va a ser destruido.
todo eso ya no tenía una razón por qué, ya no había un motivo, porque eso realmente para Israel hoy en día debería ser un anuncio. ¿Por qué fue destruida la nación? ¿Cuál era el mensaje? ¿Por qué Dios lo permitió? Esa sería una de las preguntas que Israel hoy en día debería de preguntarse para entender por qué. Pero nosotros hoy necesitamos comprender, por eso les digo, el que lea. Entonces Daniel revela el tiempo de las 70 semanas para que Cristo viniera y la abominación y desolación que Israel cometió, y que ya no tendría un por qué estar ese tiempo, por qué estar la presencia de Dios, por qué seguir, digámoslo de esta manera. Si Dios quería anunciar el evangelio a todo el mundo, ¿por qué iba a seguir en Jerusalén? No, ahora Dios hacía, veámoslo de esta manera, ya no se centraba en una nación, sino se centraba en todo el mundo. Por ello es que realmente necesitamos entender, bueno, ya eso va a ser más adelante en las cartas de Pablo, ¿por qué tropezó Israel? Pero bueno, en este caso estamos viendo que él nos está hablando de la abominación y desolación en Jerusalén, y está diciendo, huyan, no está diciendo quédense, defiendan Israel, huyan, está dando la orden, porque ya no tiene sentido el que ellos se quedaran en Judea. Verso 17 dice, y el que está en la azotea de su casa, ¿sí?, que no baje a sacar nada, como que dice, ya no hay sentido, todo esto va a ser destruido, la orden que yo doy es que huyan, esto realmente hasta acá llegó, Jerusalén será destruido. Esa es la orden, y el que lea, entienda, como que dice, sepa, salga. Verso 18, el que esté en el campo, que no regrese, ni aún a recoger su ropa, como que dice, ya no tiene sentido regresar, ya no se queden aquí, salgan. En otras palabras, va a ser destruido, salgan. Es como que alguien detectara algo, lo primero que quiere es que salgan, escapen, váyanse. Esto realmente ya no tiene. Entonces, sigue hablando y sigue dando a entender para darse a entender que lógicamente los discípulos entendieran lo que él estaba hablando. En el verso 19, él hace una lamentación sobre las personas, o sería sobre las mujeres que tengan hijos en esos días. Imagínense, tener hijos en tiempo de, ¿cómo va a huir? Una mujer embarazada no puede huir, uno puede correr, no puede, no sé, es dificultoso salir huyendo con una mujer embarazada. Entonces las que estén encinta, pobres esas mujeres, porque no, por aquellas que estén dando a luz también, pobres esas mujeres, porque es un tiempo muy difícil. Para ellas necesitan estar en un lugar tranquilo, con calma, para tener sus hijos. Por ello, él hace la lamentación sobre estas personas cuando esto acontecerá. Verso 20, él le hace una recomendación al pueblo de Israel y le dice, pidan ustedes a Dios que no hayan de huir, en el invierno ni en el sábado. Recuerden que ellos el sábado estaban ya listos para descansar, para buscar a Dios, que no sea un día así donde ellos tengan que huir, porque sería difícil, saber que el domingo ellos tenían que trabajar y que ese día esperando, pues los agarrarían casi que de cierta manera desprevenidos. También les habla de que no sea en invierno, aquel tiempo de lluvia difícil. Oren a Dios para que sea un tiempo de verano, un tiempo donde ustedes estén dispuestos a huir sin dificultad cuando esto venga. Él les está dando consejo a Jerusalén cómo huir cuando el templo iba a ser destruido. 21 dice que para ese tiempo habría un tiempo tan grande, un sufrimiento tan difícil para Jerusalén, para ese pueblo que estaba oyendo. Y dice que no ha existido en el mundo ni habrá jamás. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Realmente, la historia así cuenta, así sucedió. Lo que Cristo dijo en este entonces, sucedió en ese entonces. Entonces necesitamos comprender que realmente Cristo lo describió como un día muy difícil, muy doloroso para Israel. Así fue. Por ello, él les dice, el que lea,
en tierra. En el verso 23, después de que Cristo ya dijo cómo va a ser la destrucción de Jerusalén y el templo no va a quedar, vuelve a regresar al 23 y sigue con las recomendaciones. No nos perdamos, por favor, para que podamos entender. En las recomendaciones vuelve a decir: si alguien te dice, aquí está el Mesías, acá está, no, ¿qué dice? No le crean, no le crean. ¿Por qué? Porque el Mesías era él, el enviado a él. Entonces, no iba a haber otro, no iba a acontecer otro, no va a suceder. Entonces, una de las formas sistemáticas de Satanás para que otros creyeran en otro Mesías, en otro enviado, en otro, era crear eso, porque no habían creído al verdadero Mesías, no entendían y no recibieron al verdadero Mesías. Entonces, para ellos el Mesías no vino. Entonces, iban a creerle a otro Mesías. Pero Cristo le dice, pues si les dicen aquí está allá, no le crean. En otras palabras, yo soy el Mesías, ¿para qué le creen a él? Eso es lo que él está diciendo en esta parte, hablando de las recomendaciones en ese entonces a la iglesia, para que entendieran que el Mesías era uno, era él. Verso 24 dice que vendrán muchos falsos mesías, muchos falsos profetas, y harán grandes. Ahora, miren, pues, en la primera nos enseñó que dirían, yo soy el Mesías. No, ahora agrega otras cosas. En estas recomendaciones se le está diciendo que harán señales y milagros para engañar. Digamos, el fin de Satanás es usar las señales y los milagros para engañar. Miren, nosotros necesitamos comprender el Evangelio, realmente el verdadero fundamento del Evangelio se llama conversión. Significa que yo antes vivía en la carne, pensaba en la carne, pecaba en la carne y hacía todo lo de la carne. Pero ahora el Señor me hace como un despertar que se llama la conversión, y veo que todo lo que hacía es pecado. Ahora ya no lo debo hacer, porque ahora debo hacer lo que Dios quiere que haga. Como que dice, ya no estoy interesado en la carne, no estoy interesado en eso, no, estoy interesado en lo que Dios quiere que haga. Eso se llama conversión, eso se llama nueva vida en Cristo, eso se llama, y ese es el verdadero objetivo de Dios, no los milagros. Es cierto, Él hizo milagros, hizo señales, pero tenemos que entender que Satanás conoce y seguía a Cristo, y se ve en todo lo que hemos leído, que en Jerusalén, por ellos seguían a Cristo, para que sanara enfermos, y está bien, pues Él era el que sanaba y todo eso, pero eso se iba a volver como una costumbre. Satanás iba a utilizar ese mismo método para engañar. Entonces Él está diciendo acá, viene un método de engaño, van a usar mi método para engañarlos. No se dejen engañar. Eso está hablando en esta parte Él. Por ello, siempre dentro de mis prédicas o enseñanzas digo, no busques a Dios por una señal, no busques a Dios por un milagro, busca a Dios por una nueva vida en Él. Verso 25, Él les hace algo que donde estaban tomar en serio. Recuerden que se lo está diciendo a sus discípulos, les está enseñando, Él está estableciendo su iglesia, ellos necesitan continuar la iglesia, y les dice a ellos, les está diciendo, oigan, igual a nosotros lo tenemos que agarrar, porque ese sistema satánico hasta hoy en día también se ve. Dice, ya se los advertí a ustedes de antemano, antes que esto sucede, es una advertencia, no le crean, porque dice en el verso 26, por eso les dicen, miren, allá está en el desierto, no vayan, o si les dicen, miren, aquí está escondido, no le crean. Digamos, ya no hay otro Mesías, ya no hay otro escogido, ya no hay otro ungido, soy yo, les está diciendo, yo soy, no ellos. Entonces ustedes no tienen que andar buscando Mesías, no tienen que andar buscando ungido. Ustedes entiendan, en otras palabras, yo soy. Eso les estaba diciendo ellos, a ellos, para que entendieran. Hoy a nosotros, digamos, hoy en día muchos van a venir, no, Cristo no ha venido, no, nosotros no sepamos que no, Él fue un profeta, no, eso es mentira, mire. No le creamos. Nosotros sabemos que el Mesías ya vino, nosotros entendemos que el ungido ya vino y que vendrá nuevamente,
Pero una de las señales es que su evangelio, su promesa será aplicado en todo el mundo. Eso es algo que nosotros necesitamos tener claro.